Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. Se cumplen 50 años de la noche más larga de Argentina. El 24 de marzo de 1976 no solo quebró el orden institucional, también se instauró un silencio que pretendía ser eterno. Y en medio de ese apagón informativo, un pequeño diario de lengua inglesa, el Buenos Aires Herald, se convirtió en un faro. David Cox, periodista e hijo de Robert Cox, director de aquel diario, ha volcado en su libro Guerra Sucia, Secretos Sucios, publicado por Sudamericana, no solo la biografía de su padre, sino la crónica de un hombre que decidió simplemente hacer su trabajo cuando el resto miraba hacia otro lado. Robert Cox fue acusado al mismo tiempo de ser comunista, de ser agente de la CIA, y fue un duro crítico de los grupos guerrilleros, de los elementos derechistas fuera de control, del terrorismo de Estado. Fue el primero en publicar artículos sobre las Madres de Plaza de Mayo y el único en denunciar la existencia de desaparecidos. Le damos la bienvenida a David, su hijo. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. Muchas gracias por la introducción y estoy muy bien acá en Atlanta, celebrando la vida, ¿no? Como dicen. Celebrando la vida después de haber vivido lo que te ha tocado vivir, tanto a vos como a tu familia. Y has escrito no solo una biografía, sino casi un acto de justicia. ¿Cómo fue para vos como hijo y como periodista reconstruir esos años donde la línea entre el hogar y el peligro de muerte era prácticamente inexistente? No, es una excelente pregunta. En realidad, un largo camino, ¿no? Lo que decimos también en inglés a journey, un viaje, ¿no? Y ese viaje empezó volviendo a Argentina, volviendo a trabajar en el Herald, donde estaba mi padre, tratando de entender y ver los archivos, tanto de la familia y recomponiendo toda la historia, ¿no? Pero siempre es una historia que cuenta una verdad sobre la situación de Argentina y también refleja lo que estamos viviendo en el mundo entero hoy, pero fue dramático. Como hijo también lo entrevisté a mi padre, porque también cuando era mucho más joven en esa época, tenía 20 años, quería saber exactamente lo que él estaba sintiendo. Pero fue un viaje, digamos, al infierno, porque tenía que volver a entender todo y como una especie de rompecabezas, ¿no? Poner las piezas para entender la historia tanto de la familia como de la Argentina. El hecho de que el Herald se publicara en inglés le dio inicialmente un paraguas de protección que la prensa en castellano no tenía. Otra excelente pregunta, Jorge. En realidad eso fue un poco un mito. No digo que no había cierta protección sabiendo que el diario Buenos Aires Herald era un diario en inglés, pero mi padre estaba amenazado tanto por lo que llamaba la violencia de la izquierda en ese tiempo, como de la derecha, como de la dictadura militar, como de Videla, como Macera. Lo amenazó y le dijo a él varias veces que si no se callaba le iba a pasar lo peor. Y sabemos lo peor era en ese momento. Así que creo que había un elemento de, desde el punto de vista, como lo veo, lo entiendo yo, de cierta suerte, ¿no? Lo que llamaban good luck los irlandeses, de que justo no le tocó, porque mi madre sí, en un momento la trataron de secuestrar. Entonces había un poco de eso, y quizás el hecho de que él estuviese yendo a las embajadas, haciendo preguntas, tratando de entender y yendo a todos los lados como periodista objetivo, quizás le dio una cierta inmunidad en ese sentido, porque él estaba buscando la verdad. Entonces, no creo que se tiraba para un lado o para el otro. Es decir, hay que acordarse que él estaba en contra de la violencia tanto de la guerrilla como de la violencia de la dictadura, ¿no? Eran de los dos lados. Lógico, porque te tironean de los dos lados. En el libro mencionas justamente que tu padre no pretendía ser un héroe, sino simplemente ejercer el periodismo. Y a 50 años del golpe, ¿por qué crees que la prensa masiva argentina, con mucha más estructura y recursos que el Herald, falló estrepitosamente en ver lo que tu padre veía? Bueno, quizás.
El poder, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo un poco en Estados Unidos. No quiero cambiar un poco de eje, porque Estados Unidos está pasando por un momento bastante difícil, pero el poder y la decisión de mantenerse en el dinero también, los diarios querían ganar dinero, y el miedo, ¿no? Es decir, el gobierno y la población que también sufrió mucho, de un lado, y entonces son varias variables que se van juntando y crean un cierto ambiente donde ciertas instituciones tenían que salir a defender los derechos humanos, pero no lo hicieron. Lo hemos visto en Alemania. Pero empieza del silencio, o sea, acá en Atlanta el héroe Martin Luther King decía que la verdad empieza desde uno, ¿no? Entonces la autocensura de la población no ayudó en Argentina, el miedo tampoco, y había muy poca gente que salía a decir lo que estaba pasando. Esa autocensura hoy cunde, sobre todo por las redes sociales y sobre todo en un gremio como el nuestro, en el periodismo. Ahora, tu padre hablaba con todos, incluso tuvo acceso a las figuras más oscuras del proceso. En tu investigación, ¿qué es lo que más te sorprendió de esos secretos sucios que la dictadura intentaba ocultar, incluso a los ojos del mundo anglosajón? Bueno, creo que lo que más sorprende a mí y al mundo es un poco logró lo que hizo y todavía a mí me sorprende eso. Porque él entraba tanto a hablar con Macera y decirle dónde están los desaparecidos, a Arguindegui, ¿no? Y hubo una grabación que yo en su momento la divulgué, donde no se acordó que tenía la grabación grabada y él lo está eh, maltratando a Arguindegui, diciendo dónde están los periodistas desaparecidos, dónde están las personas desaparecidas. Creo que esa inocencia de entrar en un lugar donde era el infierno, donde había diablos, y entrar quizás con ese acento inglés, quizás no sé, quizás había un cierto respeto por parte de los militares, quizás, o que no entendían cómo era este hombre que venía, entraba y preguntaba así. Yo creo que es muy difícil saber, pero también creo que hubo ciertas condiciones que nos ayudaron en el sentido de la suerte, ¿no? De que, como te comentaba, que a mi madre la trataron de secuestrar, a mi padre también le mandaron amenazas y ciertas condiciones ayudaron a que no sucediera. Sé que en un momento la embajada de Gran Bretaña trató de ayudarlo a mi padre, o sea, hay cartas del embajador diciendo cualquier cosa que necesitas, estamos acá, y quizás también había cierta eh, deseo de algunos gobiernos de favorecer a los derechos humanos. Entonces, quizás esas condiciones, siendo un diario inglés, ayudaron. Pero mi padre estaba constantemente en peligro y a mí me sorprende de que no nos haya pasado lo que le pasó a mucha otra gente. Más allá que recibimos amenazas y tuvimos momentos muy difíciles, ¿no? Tu familia tuvo que dejar el país en 1979 tras amenazas justamente que incluían detalles sobre ustedes, los hijos. ¿Sentís que la sociedad argentina ha terminado de procesar y agradecer el papel que jugaron periodistas extranjeros como tu padre en la visibilización de los desaparecidos y en lo que estaba ocurriendo aquí en Argentina? Creo que sí, de a poco, ¿no? Creo que es difícil porque mi padre es británico, mi madre es argentina, era muy argentina, nosotros somos argentinos y mi padre se siente argentino, pero creo que es difícil porque sigue siendo una persona que hizo muchísimo y es considerado quizás de una manera como un extranjero. Pero si la gente que lo conoce a mi padre va a conocer que se considera más argentino que británico, en cierta manera. Algo que yo traté de retratar en mi libro, ¿no? También hay otra cuestión acá que quería traer, que hay que acordarse, mi padre era muy pequeño cuando tenía más o menos 13, 14 años cuando empezaron a caer las bombas de los nazis en Londres. Y esa experiencia contra los nazis creó algo ético muy fuerte en mi padre, de creer que el mal hay que vencerlo. Y eso estuvo con él durante toda su vida. Y eso fue quizás una de las cosas que lo impulsó a ver lo que estaba pasando en Argentina y levantar la voz ante lo que estaba sucediendo.
Pero Tú- de a poquito creo que se está reconociendo muchísimo lo que hizo mi padre. Tuvo que enfrentarse a periodistas que no querían contar la verdad o contar lo que estaba sucediendo. No quiero realmente contar nombres porque creo que muchos nombres ya están en la historia, Ujú. pero, pero bueno, creo que de a poquito se va conociendo la historia, ¿no? Como se dice. Tu padre tiene una formación muy británica y cree en el orden, y en el libro se percibe que al principio algunos militares lo veían como un aliado natural por el rechazo a la guerrilla. ¿En qué momento exacto sentís que el poder militar se dio cuenta de que ese aliado era en realidad su crítico más peligroso? Sí, es una excelente pregunta, porque ¿cuándo fue ese momento, no? Porque como él siempre estaba defendiendo la paz y estaba en contra de la violencia, tanto los militares lo veían como un aliado, hasta cuando él empezó a conocer con Andrew Graham Muir lo que estaba sucediendo con los cuerpos, las desapariciones, y empezó a indagar ahí y salió realmente de su lugar como editor del diario a ser más reportero y dejando atrás una tradición casi inglesa, británica, de que el diario solamente toca temas, digamos, más relacionados a cuestiones extranjeras. Y Claro. ahí empezó a realmente indagar y a quizás pelear con varios de los grupos militares y creo que ahí fue donde hubo un crack. Y le vinieron advirtiendo a él ya, no te metas, esa cuestión de no meterse, ¿no? En Ujú. diferentes momentos. Pero él creyó que lo que había que decir, él ya estaba listo para entregar su vida. Creo que ahí fue cuando, y no sabían qué hacer con él, ¿no? Porque quizás ya tenía ya empezaba a escribir mucho y estaba trabajando para algunos medios extranjeros y la noticia internacional y ya era una persona que quizás por ahí no había que meterse, pero no podían dejarlo seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y ahora nos enteramos porque hay una carta de que había tuvimos una noticia hace poco de que hay una información de que la tenemos documentado, de que lo iban a matar, iban a hacer una especie de escena de que hubo digamos, que era la guerrilla que lo mataba a él y iba a ser un cruce y que la policía venía y en realidad eran los militares. Así que tuvimos esa información hace poco y una grabación que tenemos. Así que bueno, estaba preparado para ese eventual situación. Por suerte no se dio. Tu familia y vos mismo se fueron en 1979 y para un periodista como tu padre, dejar la historia a mitad de camino habrá sido desgarrador. ¿Cómo se vivió en tu casa ese silencio forzado tras haber sido la voz de la verdad durante 3 años? Sí, no sé si te acordás, recibíamos cartas abiertas, cassettes, y había comunicaciones internacionales de largas horas. Era muchísima angustia, porque ya pertenecíamos también a una comunidad de exiliados en Estados Unidos y estábamos con Amnesty International, y mi padre hacía todo lo posible para volver a Argentina. Es más, mi madre volvió porque mi hermano tuvo que terminarse, rendir unos exámenes y tuvimos una situación tan fea para ella y para que tuvimos escolta militar y después hubo un atentado, un intento de atentado. Entonces, muchas veces mi padre quería volver, pero le decían no podés volver porque ya estás marcado para la vuelta. Entonces fue muy difícil para él, hasta que finalmente llegó Alfonsín y eso fue lo que dio la oportunidad a a volver, que le costó muchísimo porque tuvo que hacer lo que es los testimonios, ¿no? En el juicio. Hoy las madres de Plaza de Mayo son un símbolo mundial, más allá de las divisiones entre ellas y más allá de la politización en algún aspecto, pero en ese entonces eran las locas de la plaza. ¿Qué recordás que decía tu padre en la intimidad sobre esas mujeres que golpeaban la puerta del diario cuando nadie más las recibía? Y las amaba, las quería muchísimo, se da cuenta que las madres eran todo y que gracias a ella la Argentina se iba a salvar, porque veía que los hombres directamente no tenían o el coraje o la fortaleza, o sea que venía todo de la madre, ¿no? Y tuvimos muchas madres cercanas a nosotros. Nosotros tuvimos amigas madres que perdieron sus hijos. Elena Rosena, estaba casada con un diplomático importante,
su hijo fue desaparecido. Applebaum también era una persona muy cercana a nosotros. Entonces mi madre amaba a estas mujeres y en realidad él salía como reportero y las conocía y trabajaba con ellas, ¿no? Y sí, él fue uno de los primeros en salir de los periodistas a meterse con las madres para entender lo que estaba pasando. Así que una relación muy, muy cercana a ellas. Había alguna que otra madre no lo entendían a mi padre y creo que ella en particular ya no está más, tenía cruces fuertes con mi padre, pero lo demás, mi padre tenía un enorme respeto por ellas. Mirando el espejo de los 50 años y el clima político actual, en el cual el periodismo vuelve a ser blanco de los ataques desde el poder, tanto aquí como allá, en todo el mundo en realidad, ¿cuál es el secreto sucio que el periodismo actual no debería permitirse guardar? No, lo estamos viendo particularmente en Estados Unidos y lo tengo que decir, creo que el periodismo está peleando para contar la verdad. Creo que la autocensura es el problema y el miedo, ¿no? Es vencer el miedo, porque hay mucho miedo en este momento también en Estados Unidos. Lo estamos viendo con hasta el reportero de la calle, ¿no? Que saca las imágenes de de la gente de ICE que van contra inmigrantes y gente que está trabajando acá de una manera o ilegal o algunos ciudadanos norteamericanos. Creo que hay que pelear constantemente para no perder esa entereza que uno tiene como periodista y ese deseo de contar las historias, tener la fuerza de ganarle al miedo, porque el poder ayuda, busca destruir eso. Y lo que decía George Orwell, ¿no? Que bueno, que uno tiene que realmente pelear contra el sistema. A veces el sistema va contra lo peor. Y creo que como periodista, creo que la historia de George Orwell, los libros que George Orwell escribió, son la guía para el periodista para que aprenda a enfrentarse a estas a situaciones, ¿no? Eh, Decir que uno más uno es dos y lo demás vendrá por sus pasos contados, según Orwell justamente. Halagar al poder es hacer relaciones públicas, no periodismo. El periodismo es el que ejerció tu padre, ejerce tu padre y el que también ejerces vos, David. Muy agradecido por este ratito con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Saludos por allá. Igualmente, gracias. Adiós. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.